aquí me parece que hay que hacer un matiz en el sentido de que, si bien Marx identificó como una clara tendencia que el capitalismo, la concentración y la concentración de capital, hay toda una discusión dentro de, sobre todo lo que es la teoría marxista, acerca de si el capitalismo es esencialmente competitivo o si se va esencialmente hacia un monopolio único, en el sentido de la tesis del ultraempeñismo de Kautsky y demás, donde se va a llegar a un punto donde exista un único monopolio. Evidentemente el capitalismo no desarrolla todas sus tendencias hasta el final y evidentemente lo que es la competencia sigue regulando, además en el sentido de los planteos de Jay, sigue regulando lo esencial del capitalismo, que es la guerra entre capitales o la lucha entre capitales. Entonces ahí hay una diferencia por ahí entre algunos planteos más monopolistas y planteos más que ven el capitalismo como preeminente de la competencia. Aunque Marx lo señaló claramente en la historia de la filosofía, donde una cosa engendra la otra, ¿no? Hay una relación dialéctica entre concentración y centralización y competencia, en algún sentido. No son cosas totalmente separadas. Bien, entonces, en los planteos monopolistas, evidentemente, ese aumento de precios de las corporaciones va en detrimento del salario. ¿Sí? No va a mayor poder monopólico, menor participación de los salarios del producto, es lo que se planteó en la diapositiva anterior. Entonces, si aceptáramos las tesis monopolistas, tendríamos ahí un tema de diferenciaciones de tasas de ganancia. No podríamos tener una tasa de ganancia general para toda la economía, sino que el hecho de que, como dirían los neoclásicos, haya barreras de entrada, hace que haya diferentes tasas de ganancia entre sectores. Bien, lo que planteaba hoy, bueno, también José Luxemburgo con su tendencia decreciente de los salarios ante los aumentos de productividad, también ascribe a este planteo su consumista. Para difícil no hablan de globalidad, sino que hablan de una tendencia creciente del excedente. También están queriendo decir lo mismo en el sentido de que los aumentos de productividad van a llevar a menor participación de los salarios en el producto. Bien, entonces, en el modelo se plantea lo que es esa pugna entre lo que son los capitalistas y los trabajadores. Una primera idea en términos estáticos sería la de Ricardo y Marx, en algún sentido que a mayor ganancia en una determinada cantidad de valor, tenemos, si aumenta la ganancia, disminuye el salario. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver en el modelo cómo es posible, durante épocas de crecimiento vigoroso de la productividad, una cierta cooperación entre clases en el sentido de llegar a un pacto social donde aumenten al mismo tiempo salarios y ganancias. De hecho, el pacto Fordista keynesiano, el compromiso keynesiano de 50 a 63, vamos a empezar más o menos por esa fecha, tenía eso. De hecho, todos los quintiles de ingresos aumentaban al mismo tiempo. Algunos más, otros menos, pero por ejemplo en Estados Unidos, entre el 50 y el 79, todos los quintiles aumentaban alrededor del 2% y no aumentaban las diferencias entre el quintil menor y el quintil de mayor ingreso. Entonces, sí, la discusión está en qué pasa ante un aumento de salarios. La discusión de ese tipo de planteos, digamos, es un aumento de salario generalizado más allá de las dificultades prácticas que pueda llegar a tener. Por ejemplo, en una economía actualmente estancada y en recesión como la europea, intentar imponerle a los empresarios un aumento de salarios. De hecho, lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. De hecho, todas las reformas laborales en Europa van exactamente en el mismo sentido. En el sentido de rebajar salarios, quitar derechos. ¿Qué pasa? Son las computadoras que me de quitar derechos y de rebajar los salarios. Nosotros estamos discutiendo qué pasaría, digamos, bajo los marcos del capitalismo si se aumentaran los salarios. Si sería posible y cuáles serían los posibles efectos.
Entonces, en el modelo podemos ver que el modelo da varias posibilidades. Generalmente se utiliza el modelo para justificar de que el keynesianismo, digamos, una política keynesiana, aumento general del salario, el aumento de gasto público, e incluso el recorte de impuestos, podrían generar ese famoso efecto multiplicador y sacar a la economía de la crisis. Pero acá, en el propio modelo, digamos, sin agregarle nada sin tergiversarlo, o al menos desde nuestra interpretación, digamos, que hacemos del modelo, sin agregar ningún elemento que lo diferencie de lo planteado por los autores, podemos llegar a la conclusión justamente de que no necesariamente el aumento de salario va a aumentar necesariamente la anualidad. En el sentido de que esto lo vamos a ver más adelante, pero el aumento de salario tiene dos efectos. Básicamente tiene un efecto que sería recesivo, en el sentido que directamente el aumento de salarios desde un primer momento afecta lo que sería la tasa de ganancia. La participación de los capitalistas en el producto se ve afectada en un primer momento. Ahora, el otro efecto, que es el más que más destaca los keynesianos, es justamente el efecto de promotor del consumo. Del consumo de esa clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, hay que ver esos dos efectos. Si ese aumento de salarios aumenta el consumo de la clase trabajadora en mayor medida que lo que disminuye el consumo de la clase capitalista, que lo que podría disminuir la inversión ante esa amenaza, porque de hecho los empresarios ven como una amenaza inmediata, un aumento generalizado de los salarios, a su tasa de ganancia. ¿Sí? Y eso nos puede obligar a retraer la inversión. Más cuando veamos en economía abierta que si esto se lleva a nivel nacional, evidentemente los capitales subirán, sobre todo en un contexto de movilidad casi perfecta de los capitales subirán hacia otro país o hacia otras áreas. Con lo cual no es tan fácil como fue en su momento los países de populismo. Y además una de los componentes claros del análisis claretiano, pero bueno, también eso se remonta a Marx en un sentido, que la tasa de inversión no es solo función de la tasa de interés, no es solo función del ingreso, sino que básicamente está sujeta a lo que es la tasa de ganancia esperada. También podría hacerse la variante entre la tasa de ganancia, la diferencia entre la tasa de ganancia esperada y la tasa de interés, digamos lo que Marx le llamaba la tasa de ganancia del 13. Bueno, entonces, eso es lo que planteaba recién, en el sentido de que ese aumento puede aumentar el consumo y o puede disminuir la participación de los beneficios y entonces la inversión. Entonces hay que hacer un juego de qué efecto es más fuerte. Bien, entonces, en parte a lo que plantea hoy, esto no en muchos modelos se ve como la inversión como función de esta participación de los capitalistas en el producto. Por lo tanto, el efecto multiplicador puede estar neutralizado, atenuado o mediado por esta cuestión. Bien, entonces la poca evidencia negativa es lo que plantea negativa o positiva en función de lo que planteaba recién. Es decir, si hay mayor respuesta a ese aumento de salario vía lo que es el consumo de los trabajadores, o si hay mayor respuesta a ese aumento de salario vía lo que es la disminución de la inversión y la disminución del consumo de la clase capitalista. No hay nada a priori que podamos dar por hecho. De hecho, si el primer caso fuera se da en la realidad, estaremos hablando de una economía liderada por salarios. Es decir, un aumento de salarios haría aumentar tanto el consumo de los trabajadores que a la larga los empresarios terminarían invirtiendo más porque verían que esa demanda se fortalece. De hecho, hay un modelo de Kalecki donde plantea los tres sectores. O sea, ya no habla de los esquemas de reproducción de Marx de dos sectores, el sector de bienes salarios y el sector de medios de producción, sino que agrega un tercer sector para complejizar un poco, digamos, lo que es el análisis y para acercarlo todavía más a la realidad, agregando un tercer sector de bienes de consumo de lujo.
me parece que por ahí un poco va la cuestión cuando queremos analizar los últimos años, los últimos 30 años en la economía mundial, o si se quiere 40, en el sentido de que esa redistribución regresiva del ingreso que dio el neoliberalismo, en algún sentido, como vamos a ver más adelante con algunos cuadros, algunos gráficos que presento, en algún sentido no solo disminuyó las tasas de consumo, sino que las aumentó. ¿Sí? De hecho, en la economía norteamericana, donde más claro se ve que antes de la crisis las tasas de consumo superaban casi el 90%. Digamos. Depende de qué parámetros utilizamos, pero las tasas de consumo en las economías centrales son altísimas, incluso más altas que en el periodo de consumo de masas o que en el periodo keynesiano. Entonces, ahí ya con estas son la participación del consumo en el PIB en las principales economías centrales. Y no vemos ahí una tendencia al subconsumo, sino que al contrario, vemos una tendencia alcista del consumo. Ahí hay dos explicaciones, ¿no? Hay dos factores que nos ayudan a explicar este tipo de gráficos. Por un lado, obviamente, el consumo de la clase capitalista, la clase capitalista, por decir más genéricamente la clase propietaria, incluidos los rentistas y demás, sobre todo los rentistas financieros, que son los que han obtenido gran parte del ingreso en estos periodos, sobre todo del 70 en adelante, obviamente incrementaron su consumo, ¿sí? De una forma impresionante. Ahora también, a pesar del estancamiento salarial que se ha dado en la economía como la de Estados Unidos, pero también como la de Alemania. En Alemania, incluso en